hemos hablado de política. La salida del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, por supuesto, ha sido la noticia política de la semana. Ya la hemos analizado con un congresista, la hemos analizado con un exministro del Interior. Ahora vamos a hablar de el futuro que se nos viene desde el punto de vista electoral. Ha habido algunos cambios con los que es necesario familiarizarse en el calendario electoral. Ya pensemos en el 2026 y vamos a conversar esto con un experto electoral, el señor José Naupari, abogado experto en derecho electoral y también constitucionalista. José Naupari, gracias por acompañarnos. Don Fernando, muchísimas gracias. Muy buen día. Sí, José, queremos hablar primero del calendario electoral, las modificaciones que ha tenido. Se temía que no iba a haber tiempo para hacer alianzas y es bueno hacerlas porque hay demasiados partidos, así que se conglomeren algunos sería una buena noticia para la democracia. Y esto felizmente ha sido postergado hasta agosto, ¿no? ¿Es sensata esa postergación? Efectivamente, se está ampliando hasta el 2 de agosto el plazo para solicitar la inscripción de alianzas electorales y que éstas puedan lograr su inscripción hasta el 1 de septiembre, ¿no? 120 y 90 días antes de las elecciones primarias. En cierta medida es positivo, sí. eh, Habría que señalar también que, digamos, el tema de la inscripción de alianzas se hace más o menos viable si tomamos en consideración que ahora los jurados especiales ya no van a ser los que califican las candidaturas a las primarias, lo cual como que descomprime un poco digamos, la premura, si se quiere, de comenzar a correr con el cronograma de las elecciones primarias, que ahora ya no son tan primarias, pero que por lo menos sigue planteándose. ¿Es positivo? Sí. Que no deberíamos haber esperado tanto tiempo para llegar a este escenario, también. Habría que recordar que fue en junio cuando se modifica el cronograma electoral y se dice que la convocatoria ya no, para las elecciones generales 2026 ya no va a ser 270 días calendario o hasta 270 días, sino hasta 365 días. De tal manera que desde junio los partidos políticos ya sabían en principio que el plazo vencía en abril. El gran problema es que porque nadie le prestó atención al tema y recién cuando ya estábamos a contrarreloj, pues se ha tenido que sacar esta norma porque en realidad la construcción de alianzas debió haber comenzado a pensar desde junio o en todo caso nunca modificar el panorama y dejarlo en 270, que era julio en realidad. Ahora, ¿qué incentivos hay políticos para que los partidos se alíen y digan, bueno, depongo a la pretensión de mi líder del partido, que es el candidato natural de nosotros, y voy a una alianza donde tal vez el líder de otro partido va a ser el candidato, porque las alianzas implican pues deponer aspiraciones muy, muy serias, ¿no? Pero en esa deposición de repente logro saltar la valla y solo no logro saltar la valla, ¿no? ¿Ha habido algún cambio respecto a estos cálculos que ya existían en los quinquenios pasados o va a ser lo mismo? Bueno, la única, si se quiere, modificación respecto al incentivo de alianzas no se dio con la ley que salió el jueves en la noche, sino en realidad con la ley de desarrollo bicameralidad, en la cual estableció que, independientemente del número de opciones políticas que tienen la alianza, solo se incrementa en 1% el porcentaje de votos válidos que se va a requerir para poder conservar la inscripción. He escuchado por ahí que dicen, es sumamente claro que está referida a las elecciones parlamentarias. Bueno, en principio dicen elección nacional, y en elecciones generales tenemos varias elecciones nacionales. Punto uno. Punto dos, ya si el parámetro fuera elecciones parlamentarias, tenemos tres elecciones respecto a las parlamentarias, diputados, senadores por distrito electoral múltiple, senadores por distrito electoral nacional. ¿Cuál va a ser el parámetro? O sea, esto de el incentivo para las alianzas del 1%, hay que explicarlo bien, ¿no? Eso significa que si me junto con otros 4 o 5 partidos, mi valla ya no va a ser solo el 5% de los votos para mantener mi inscripción, sino el 6%. Antes era, por cada nuevo partido de la alianza se incrementaba 1%. Entonces, si me reunía con 5, eran 9 o 10% la valla, ya asustaba, ¿no? Exacto, Es porque un habría que tomar en incentivo. consideración, maestro, que la norma previa establecía que si era alianza de dos no subía, era a partir de tres que subía. Ya. A partir de tres subía uno, con la de dos quedaba materialmente en cinco. Pero claro, independientemente de ello, sin duda, digamos, el único incentivo claro que existe es más bien generar alianzas de más de dos, ¿no? Para
y sin que ello incremente el porcentaje de votos válidos que pudiesen adquirir. En agosto va a ser un momento interesante para enterarnos qué alianzas se forman. Eso va a ser una noticia importante y muy interesante para la ciudadanía. ¿Qué alianzas se solicitan? Porque tranquilamente se pueden caer entre el 2 de agosto y el 1 de septiembre. De repente hay algún requisito que no se cumple y esa intención de alianza, pues evidentemente, o sea, si no logra su inscripción hasta el 1 de septiembre... El 2 de septiembre queda formalizado. Estas son las alianzas solicitadas. En septiembre nos sentaremos cuáles realmente pasan ese requisito legal, cuáles se sostienen. Y luego viene en noviembre las elecciones primarias, donde nos vamos a enterar en la interna de cada partido a quién se eligió formal y oficialmente para que sea candidato presidencial. Exacto, aunque habría que considerar que la norma también señala que en el caso de la elección de delegados, o sea, si yo opto por la modalidad de elección por delegados, para ser más preciso, esa elección primaria va a ser el primer domingo de septiembre y no el 30 de noviembre. El 30 de noviembre son las elecciones primarias, si van bajo la modalidad de un militante un voto, o si van por elección de primarias abiertas facultativas, y ese día es el día que los partidos van a elegir a los delegados, porque si ellos han optado por la modalidad de elección por delegados, los delegados recién van a elegir la primera semana de Pero le pregunto al experto electoral, ¿algún partido va a optar por la modalidad que no es por delegado, sino un militante, un voto, ¿no? O sea, elecciones abiertas. Si uno se remite a alguno que otro antecedente, uno diría que los partidos clásicos, antiguos... Permíteme terminar mi pregunta, porque ahora hay un requisito que es una valla del 10%, ¿no? O sea, yo tengo que mostrar que el 10% de mi padrón electoral ha votado. Y eso en el caso de delegados, 10% de delegados, debe fácil, pues si tengo 100 delegados, que con 10 ya es suficiente. En cambio, si tengo 100.000 militantes, llevar 10.000 por lo menos a votar es más complicado, ¿no? Entonces, ¿quién va a optar por un militante, un voto? Bueno, sobre el particular varias cositas, ¿no? Porque mucho se dice, ¿por qué vamos a poder tener una cédula tan grande? Bueno, precisamente porque ahí se tendría que haber hecho ajustes, ¿no? O sea, si no puedo llevar ni siquiera el 10% de mi militancia, entonces no represento ni a mi propia militancia, comenzando por ahí. Segundo, que la redacción en realidad de ese artículo 24 está mal hecha, porque dice que tengo que obtener el 10% de los votos en la lista que gana, pero ¿qué lista que gana si al final del día es el propio partido? Entonces ahí está mal fraseado. Y la tercera, ¿quiénes podían ir? Bueno, si nos remontamos a lo que era antes, los partidos entre comillas clásicos o antiguos, tipo el PPC, tipo el Partido Aprista Peruano de Acción Popular, han solido recurrir a la modalidad del militante un voto, pero como usted bien menciona, con esta regla del 10%, pues habrá que ver si efectivamente mantienen, si se quiere, esa tradición o esa regla general, porque algunas veces también han optado por delegados de ir por un militante un voto. Bueno, gracias José Naupari. Vamos a seguir conversando sobre esto. Luego de Ampliación de Noticias, edición dominical, lo saluda Fernando Vivas. Estamos hablando con el experto electoral José Naupari sobre algunos cambios que ha habido en la legislación electoral, ahora que se nos viene un año, el 2026, que va a ser netamente electoral, puesto que tenemos elecciones presidenciales y también tenemos en ese mismo año elecciones subregionales, y además las elecciones presidenciales van a incluir elección para el Congreso bicameral. La mayoría de peruanos nunca había votado por senadores y diputados, así que la cédula que nos espera. José, estábamos hablando de las elecciones primarias, que son las elecciones internas de cada partido, que eran muy, muy libres, pero esta vez incluyen la obligación de que superen la valla del 10% de militantes inscritos, si es que son elecciones un militante, un voto, pero si son por delegados, puede ser el 10% de los delegados, que es más fácil de obtener. Respecto a esa valla, ¿tenías algunas atingencias? Sí, lo que ocurre es que ha habido mucha crítica sobre por qué íbamos a tener una cédula justamente tan grande, por qué tantos partidos políticos iban digamos, a terminar participando en la cédula, y personalmente yo creo que sí había varias alternativas para ampliar la brecha entre partidos inscritos y partidos que iban a figurar en la cédula. Y una de esas posibilidades para ampliar esa brecha era una mayor exigencia de participación en las elecciones primarias. Claro, ya no íbamos a tener paso, ya vaca, olvidémonos de las pasos.
Las Pero PASO eran las primarias abiertas, obligatorias, en las cuales todos los ciudadanos íbamos a poder votar. Eso ya, por lo menos en todo caso... no está en la legislación. No está en la legislación, entonces ya, colócame las primarias, pero por lo menos ten la capacidad de llevar un porcentaje representativo de tu propia gente. ¿No? Porque si ni siquiera puedes llevar ni al 10% de tus militantes, entonces pues no tienes ni siquiera un grado de representatividad de tus militantes. Claro, pero ya quedó establecido que los partidos pueden optar por la modalidad de delegados y habida cuenta que les va a ser muy difícil llevar pues 10% de militantes si es que optan por la modalidad un militante, un voto, que es lo que siempre, lo que ha hecho en los últimos quinquenios de Acción Popular, por ejemplo. Ya, el presidente de la Acción Popular, Julio Chávez, en más de una entrevista, por ejemplo, nos ha dicho que ellos van a optar ahora por delegados, porque saben que tienen un padrón de más de 200.000, o sea, no pueden llevar más de 20.000 personas a votar. Es muy difícil que un partido logre eso antes de las elecciones generales. Entonces, seamos realistas, casi todos los partidos van a optar solo por la modalidad de delegados. Sí, digamos, la regla, incluso sin este 10%, casi siempre ha sido el tema de delegados. O sea, con o sin 10%, casi todos los partidos iban por delegados. No, con lo cual, ¿cuáles serán el problema? Y encima ahora, la elección de los delegados va a estar a cargo del propio partido, porque ahí no es que el sistema electoral va a intervenir, va a organizar la elección de los delegados. Ahí los partidos van a definir el número de delegados, van a llevar a cabo el proceso de elección de los delegados, y el sistema va a estar solamente cuando los delegados van a votar por los candidatos. En realidad, prácticamente casi, si uno quisiera simplificar las cosas, sería casi como una designación directa, como que simulada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque el propio órgano partidario va a determinar cuántos delegados van a haber y cuáles van a ser los requisitos para ser delegado. Entonces no nos vamos a llevar muchas sorpresas ahí, porque probablemente en muchos casos sean listas únicas, o en algunos partidos de repente habrán 2 o 3 y no sepamos, ni los propios militantes del partido sepan quién va a quedar de candidato presidencial. Pero eso no será lo más común, ¿no? No, la mayoría probablemente vaya por lista única. Aparte, también habría que recordar que en el caso de la designación directa del 20% de candidatos al Senado o a la Cámara de Diputados, eso sí todavía tenemos que esperarnos hasta el 23 de septiembre, que vence el plazo para presentar solicitud de inscripción de lista de candidatos para ver efectivamente a quiénes terminaron designando, ¿no? En un contexto en el cual, tal cual están las reglas ahora, podría seguir, digamos, designando a alguien que eventualmente perdió en las primarias, o alguien que siendo afiliado no quiso participar en las primarias y tú lo colocas, porque tampoco hay mandato de oposición, lo colocas de cabeza de lista en el Senado por cierto electoral único o donde estime inconveniente. Y otra cosa que quiero preguntarte. Hay pues la obligación de que los candidatos a las listas del Congreso sean militantes, pero hay una excepción a eso, ¿no? Que es hasta el 20%, ¿es? Exacto, ese 20% de la lista directa. Pueden ser invitados que no son militantes del partido. Exacto, lo que ocurre es que en realidad el 20% es de designación. O sea, ese 20% yo lo puedo utilizar en 20% de ciudadanos no afiliados, pero que si estuvieron afiliados a otros partidos tendrían que haber renunciado el 23 de diciembre del año pasado, o incluso puedo utilizar ese 20% para colocar a dedo a mis propios militantes simplemente que no quisieron ir a las elecciones primarias. O sea, ese 20% no es en sí mismo reservado única y exclusivamente a ciudadanos no afiliados o invitados, sino a una persona que simplemente no quiso participar en primarias. Ya, y la ley no dice ese 20% dónde lo distribuye. O sea, puedo los primeros puestos de la lista puedo destinarlo a designados. Exacto, por eso también era importante que al ya no existir las denominadas primarias abiertas, simultáneas obligatorias, paso, que no se elimine el voto preferencial. Porque si al final del día yo eliminaba el voto preferencial y encima tenía el 20% de designación directa y yo puedo colocarlos en las cabezas de la lista, ¿no? Tranquilamente coloco a los congresistas actuales en las cabezas de la lista y al final del día salen electos y van a decir, mira, la ciudadanía confirma que hago un buen trabajo. No es que confirmo que hago un buen trabajo, sino que como estaba en segunda lista cerrada, por arrastre entraste. Bueno, y ahora tenemos otra novedad muy interesante respecto a las designaciones, que para las elecciones subnacionales que se vienen, que son en octubre del 2026, o sea, vamos a tener un año muy electoral porque además de conocer a los candidatos presidenciales, vamos a familiarizarnos también con quiénes son los candidatos a las alcaldías que están alineados con ellos, o sea, va a ser muy interesante. Bueno, resulta que ahora los candidatos a alcaldes, incluyendo el alcalde de Lima, no tiene que ser militante de un partido ya, sino que puede también ser un designado, ¿no? Exacto. El Congreso, cuando aprobó la Ley de Desarrollo y Bicameralidad,
no solo incrementó de 20 a 30% el porcentaje de designación directa, sino que también ha permitido que los candidatos a gobernadores y alcaldes sean elegidos, sean designados. Es por eso que, por ejemplo, varias de las personas que se afiliaron hasta el 7 de octubre del año pasado para postular en las elecciones regionales y municipales 2026, luego, con la acción de esa nueva ley han ido renunciando a esos partidos porque saben que ahora ya pueden tranquilamente ser designados por cualquier otro partido político o movimiento regional. Claro, por poner un solo ejemplo, ¿no? Francis Allison, por ejemplo, era el voceado candidato para Lima, para la alcaldía de Lima, que es algo muy, muy, muy preciado, ¿no? Una ciudad tan grande, de Alianza para el Progreso, pero pasó a hacerlo de Avanza País, ¿no? Bueno, incluso gracias no a esa ley de afiliados. designación. Claro, claro, porque él estaba afiliado a APP y ya después de que se cumplió el plazo para el cambio, como ya salió esta ley, pasó a ser renunció a APP y pasó a ser voceado, porque todavía no son las internas, Claro. pero me imagino que no habrá cambio al respecto, candidato de Avanza País. Es una... Y todavía tienen plazos para renunciar hasta junio, ¿no? O sea, podríamos ver varias otras bajas de partidos hasta junio, de gente que de repente quiera tener aspiraciones en las elecciones regionales y municipales de 2026. ¿Y sería deseable, crees que sea posible, ves no solo conoces la legislación electoral, sino el temperamento de los políticos y los congresistas, sería posible que se apruebe en las próximas 2 legislaturas, en esta y en la próxima, la reelección de alcaldes y gobernadores? Yo creo que sí. Ahora, el gran problema va a ser si es que van a querer seguir amarrando este tema con la eliminación de movimientos regionales, lo cual me parecería un despropósito absoluto. Desgraciadamente fue amarrado, pues, ¿no? Sí, porque, digamos, hay que ser conscientes también de que, por ejemplo, el grupo parlamentario APP no es el primer congreso en el marco del cual se pretende o se presentan iniciativas junto con Acción Popular de eliminar movimientos regionales. Si es que ellos se concentran única y exclusivamente en la restitución de la reelección, yo creo que ellos sí podría haber opción de que antes de octubre tengamos esa reforma constitucional aprobada en las 2 legislaturas. Y una pregunta, quizá la más difícil, ¿no? ¿Podría haber, teóricamente quizás sí, tú lo aclararás, una suerte de ley de salvataje que haga que, porque son muchos los partidos nuevos que se arriesgan a, después de haber batallado en las últimas temporadas para lograr su inscripción, se arriesgan a perderla en el 2026 si es que no saltan la valla? Entonces algunos estarán rogando que les caiga una ley que diga: no se preocupen, si ustedes creen que no la hacen, que no van a saltar la valla ahora, no se presenten a estas elecciones y todavía conservan su inscripción para más adelante. ¿Alguna vez hemos tenido una ley así? ¿Qué posibilidad ha sido hay? casi siempre. Sí. ¿Qué posibilidad hay de que se repita una ley así? Yo creo que, bueno, una ley de ese tipo ya creo que no da el tiempo, porque esa ley tendría en todo caso que estar saliendo hasta el 12 de abril y ya tenemos semana de representación, otra semana no llegamos. Pero lo que yo sí creo que puede ocurrir es que si algún partido con representación en el Congreso no pasa la valla, o alguno de los partidos aliados o formal o materialmente con alguno que tenga representación en el Congreso no pase la valla, como todavía tienen de abril a julio, saquen una norma que digan: bueno, si no pasaste la valla, no te preocupes, no vas a ser cancelado en enero. Y una especie de excepción de la causal de cancelación a posteriori. Ese tipo de norma yo creo que sí es más probable que se dé, porque eso sí es algo que se puede dar luego que se produzca el hecho, o el supuesto hecho, que sería incurrir en una causal de cancelación. A ver, eso no lo entendí del todo bien. O sea, ¿qué excepción sería esa que no sea un salvataje? O sea, ¿mantendrían su inscripción o se postergaría? Exacto, claro. Lo que ocurre es que usted plantea válidamente el supuesto en el cual se aprueba una ley en la que le diga: no tienes que participar, o en todo caso, si no participas no vas a perder la inscripción. ¿No? Esa ley, por ejemplo, tendría que salir hasta el 12 de abril. En este contexto yo lo veo muy poco probable. Bien lo que difícil, yo sí veo más probable es: todos los partidos participan, varios no pasan la valla. Entre los que no pasan la valla está un partido que tiene representación en el Congreso ahorita. O eventualmente no pasa la valla un partido que va en alianza con uno de los que tiene representación en el Congreso ahorita. Y luego de abril del próximo año, cuando ya se dio la elección y yo ya supe que no pasé la valla, el Congreso aprueba una ley donde dice: le salvo la vida a todos los partidos que no pasaron la valla en las elecciones generales de 2026, los cuales van a poder conservar la inscripción incluso después de enero del 2027.
Ah, o sea, solo para los partidos que están en el Congreso. Esa excepción sí podría hacerse. No, o sea, a lo que voy es más bien que luego de que sea la elección del 2026, el Congreso apruebe una norma que diga que no se va a cancelar a nadie. Recordemos que al final del El día nuevo tampoco Congreso. No, porque recordemos que todavía se va en Ah, julio del claro, 2026. claro. Ya después de las elecciones sí puede haber un cambio legislativo. Ah, por supuesto. Y Claro, ¿no? Entonces, en esos pocos meses que le quedan hasta el 28 de julio de 2026 podría hacer ese cambio. Ah, ya. exacto. Ya entendimos. Ya entendimos a José Naupari. Bueno, muchas gracias, José Naupari, experto electoral y también en la Constitución.